Sermón del Santo Cura de Ars sobre las indulgencias. Les muestro cómo el furor de un demonio es grande contra los que lo expulsaron de sus corazones por una buena confesión, lo que debe llevarlos a velar continuamente sobre todos los movimientos de su corazón, por temor de que el demonio les haga recaer en su pecado, lo que les pondría en un estado peor que antes de su confesión. Es precisamente para preservarnos de esta desgracia que la Iglesia nos impone penitencias cuando nos confesamos. Son para dos fines: uno, para satisfacer la justicia de Dios por nuestros pecados confesados, y el otro, para preservarnos de recaer en el pecado. Si tenemos la desgracia de no cumplir nuestras penitencias, cometemos un pecado mortal, si los pecados que acusamos eran pecados mortales. Sin embargo, hijos míos, hay que reconocer que a pesar de todo, hacemos bien nuestras penitencias impuestas en el santo tribunal, ya que no son proporcionales a nuestros pecados. Necesariamente nos quedan unas penas a sufrir, o en este mundo, o en las llamas del purgatorio. Es, hijos míos, porque el buen Dios desea tanto proporcionarnos, inmediatamente después de nuestra muerte, la felicidad de ir a gozar de su santa presencia, porque nos concede, por el ministerio de su Iglesia, un medio muy sencillo y muy eficaz para suprimir estas penas. Este medio, hijos míos, son las indulgencias que podemos ganar mientras estamos en la tierra. Estas indulgencias son una disminución o remisión completa de las penitencias que se les imponía en otro tiempo a los pecadores, con el fin de satisfacer casi tanto como se creía que les era necesario para evitar el purgatorio. Pero para hacérselas apreciar mejor, voy a mostrarles primero lo que es una indulgencia. Segundo, de qué son constadas. Tercero, cuáles son las disposiciones necesarias para ganarlas. Primero, no quiero, hijos míos, divertirme en probarles que la Iglesia tiene el poder de aplicarnos las indulgencias. Esto sería perder mi tiempo. Ustedes saben que Jesucristo les dijo a sus apóstoles, y en su persona a todos sus sucesores: les doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ataren sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataren sobre la tierra será desatado en el cielo. Vemos que los mismos apóstoles comenzaron a conceder indulgencias. No solo la Iglesia tiene el poder de imponer penitencias para la expiación de nuestros pecados, sino que todavía puede abreviar las penas que debemos sufrir en el purgatorio. Ustedes saben, hijos míos, que hay dos tipos de pecados actuales, es decir, el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal merece una pena eterna, porque es un artículo de fe, que si tenemos la desgracia de morir con un pecado mortal, sin haber obtenido el perdón, seremos condenados. Aunque los malos cristianos se atreven a decir que el buen Dios no es tan malo como los sacerdotes lo dicen, no será de otro modo. Cuando confesamos nuestros pecados mortales, todavía nos queda sufrir en este mundo, o sufrir penas en la otra vida. Porque, si consideramos la grandeza de nuestros pecados con las penitencias que se nos dan en el tribunal de la penitencia, no hay proporción. Necesariamente hay que hacer algo que pueda ayudarnos a satisfacer a la justicia de Dios. Es verdad que todas las miserias de la vida, las enfermedades, las penas, las calumnias, las imperfecciones, las pérdidas de bienes, si tenemos la felicidad de ofrecérselas al buen Dios en expiación de nuestros pecados, nos ayudan a satisfacer. Desde el comienzo de la Iglesia, fueron dadas penitencias tan grandes y tan largas como las creían que fueran capaces de satisfacer a la justicia de Dios. Cuando un pecador quería volver al buen Dios, venía impenitente para presentarse delante del obispo, confesando públicamente sus pecados, teniendo los pies desnudos, los vestidos totalmente desgarrados y cubierta la cabeza de cenizas. Lo hacían pasar por los grados de penitencias. El primero era el de los llorosos, el segundo el de los oyentes, el tercero el de los postrados,
el cuarto el de los asistentes. Tan pronto como un pecador volvía a sí mismo, se le obligaba a permanecer de rodillas fuera de la puerta de la iglesia como indignos de entrar, y se encomendaban a las oraciones de los fieles que pasaban. Era el primer grado, que algunas veces duraba mucho tiempo, y que se llamaba grado de los llorosos. Era suficiente verlos para llorar con ellos. No tenían vergüenza de confesar públicamente sus pecados para estimular a los fieles a orar por ellos. Tras este grado de penitencia, los hacían pasar a un lugar cerca de la puerta de la iglesia, donde tenían la dicha de oír las ilustraciones que se hacían. Pero tan pronto como la ilustración había terminado, los hacían retirarse sin tener el contento de rezar con los fieles. Se retiraban con tanto dolor de verse privados de rezar con ellos, que su arrepentimiento solo convertía a otros pecadores, que no tenían vergüenza de ir a juntarse a los primeros para reconciliarse con el buen Dios. Después de esto, se permitía a esos penitentes asistir a la Santa Misa hasta el Evangelio. Luego, se les hacía salir como indignos de participar en los misterios santos. Pero antes de reenviarlos, se hacían diferentes oraciones sobre ellos, siendo postrados delante de todo el mundo. Es allí donde se veía fluir las lágrimas con abundancia. Al final del tercer grado de penitencia, les daban solemnemente la absolución. Entonces tenían la felicidad de asistir a todas las oraciones y hasta a la Santa Misa. Pero no tenían la libertad de comulgar durante un cierto tiempo. Vemos que todo el tiempo de su penitencia fueron obligados a abstenerse de toda diversión, de toda función pública. Los forzaban a guardar el retiro, a ayunar a pan y agua varias veces por semana, a dar limosnas, a fin de darles los medios de satisfacer a la justicia de Dios. Por haber jurado el santo nombre de Dios, incluso no pensando había que ayunar 7 días a pan y agua. Y si se recaía una segunda vez, 15 días. Por haber blasfemado contra Dios, la Virgen Santísima y los santos, había que estar de rodillas, fuera de la iglesia, sin zapatos, la cuerda en el cuello, ayunar 7 viernes a pan y agua, privado todo este tiempo de entrar a la iglesia. Por haber hecho algún trabajo el Santo Domingo, había que ayunar 3 días a pan y agua. Por haber viajado el domingo sin necesidad, 7 días de penitencia. Por haber bailado delante de la puerta de una iglesia, 3 años de penitencia. Si una chica o un chico regresaban al baile, los amenazaban con excomulgarlos. Por haber hablado en la iglesia, durante la Santa Misa, 10 días de penitencia. Por los ayunos de Cuaresma de los que se faltaba, había que ayunar después de Pascua 7 días por cada día incumplido. Por haber violado los ayunos de los 4 tiempos, 40 días de ayuno. Por haber despreciado las ilustraciones de su obispo o de su cura, 40 días de penitencia. Por haber vivido en el odio contra alguien, había que ayunar tanto tiempo como el transcurrido cuando quería mal a su prójimo. Por los pecados de impureza, las penitencias eran grandes, según el tamaño de ese pecado, que se comete en varias maneras. Ahí está, hijos míos, la manera en la que la Iglesia se conducía en otro tiempo con los cristianos que querían salvarse. Ustedes ven que ahora no se dan más estas duras penitencias, aunque nuestros pecados no sean menos horribles ni menos ultrajantes al buen bien. Ven, hijos míos, cuánto el buen Dios es bueno y cuánto desea salvarnos. Él nos presenta las indulgencias que pueden suplir a las penitencias que no tenemos el coraje de hacer. Segundo, pero ¿de qué son formadas estas indulgencias que nos proporcionan tanto bien? Hijos míos, escúchelo bien y reténgalo. Porque el que le comprende bien no puede abstenerse de bendecir al buen Dios y sacar provecho de eso mientras puede. Qué felicidad para nosotros, hijos míos, que por algunas oraciones podemos disminuir siglos de castigos en la otra vida. Digo que estas indulgencias están constituidas por los méritos superabundantes de Jesucristo, de la Virgen Santísima y santos que sufrieron mucho más o hicieron penitencia para expiar los pecados. Lo que forma un tesoro inagotable del que la Iglesia transmite a sus hijos que son los cristianos.
Yo digo de esta forma que las indulgencias son la remisión de las penas que nuestros pecados, aunque perdonados, en el tribunal de la penitencia, nos merecieron sufrir. Para hacer esto más legible, hay que distinguir la ofensa y la pena. La ofensa es el insulto que el pecado hace a Dios, por el cual el pecador merece ser castigado durante toda la eternidad. Ahora bien, esta pena eterna no puede ser anulada solo por el sacramento de la penitencia. Es para terminar de purificarnos de nuestros pecados, aunque perdonados en el sacramento, que nosotros ganemos las indulgencias, porque después de haberse confesado, aún es necesario hacer las penitencias que el confesor nos impone, si queremos eximirnos de penas del purgatorio. Vemos que aunque los santos estuvieron seguros de su perdón, Dios también les impuso la obligación de castigarse ellos mismos. Vean a David, vean a Santa Magdalena, San Pedro, y tantos otros. Antaño dábamos largas penitencias que duraban 10 años, 20 años, y a veces toda la vida. Había que levantarse por la noche para rogar y para llorar sus pecados. Había que acostarse sobre lo duro, cubrirse de un cilicio, dar muchas limosnas. Ustedes van a ver cómo comenzaron las indulgencias. Como en los comienzos de la Iglesia, esta fue casi siempre perseguida. Los mártires que iban a la muerte hacían decirle a su obispo de abreviar la penitencia de tal penitente en tantos días, en meses o años. Así se abreviaba un tanto su penitencia. Esto es lo que llamamos indulgencias parciales, que son de 40 días, o de 200, o 300, etc. Otras veces, los mártires rogaban al obispo suprimir toda la penitencia. Es lo que llamamos indulgencia plenaria, que es la remisión de todas las penas que debíamos sufrir después de nuestra muerte. Aquí tienen, hijos míos, los efectos y las ventajas de las indulgencias. Nos ayudan a satisfacer a la justicia de Dios, y son el suplemento de las penitencias que debíamos hacer y que no hacemos. Si no lo comprenden bien, escúcheme. Es como si varias personas tuvieran deudas y estuvieran en la imposibilidad de jamás poder pagar, y que una persona muy rica les dijera: ustedes no pueden pagarme, tomen de mis arcas para pagar sus deudas. Eso es lo que nos hace en las indulgencias ante la justicia de Dios, porque estamos en la imposibilidad de jamás poder satisfacer a esta justicia, a pesar de todas las penitencias que podemos hacer. ¡Qué alegría para nosotros, hijos míos, de encontrar un medio tan sencillo como el de las indulgencias, que nos eximen de penas del purgatorio que nos eran tan largas y tan duras! Sí, hijos míos, un pecador que tendría la felicidad de ganar una indulgencia plenaria en toda su totalidad, se encontraría plenamente libre delante del buen Dios. Aparecería tan puro y tan limpio a los ojos de Dios, que si saliera de las sagradas fuentes bautismales, estaría en las mismas disposiciones para ser admitido en el cielo, como los mártires después de su muerte. No, hijos míos, no hay diferencia entre el bautismo, el martirio y una indulgencia plenaria ganada en toda su totalidad. Preciosa gracia, pero desconocida del mayor número de los cristianos y despreciada por aquellos que tienen la felicidad de conocerla. Desgraciadamente, hijos míos, hay unas pobres almas en el purgatorio por no haber querido sacar provecho de las indulgencias y que quizás permanecerán allí hasta el fin del mundo. Pero, con el fin de hacerles sentir mejor la necesidad que tenemos de ganar las indulgencias, para ayudarnos a satisfacer a la justicia de Dios por nuestros pecados, consideremos, de un lado, el número y la enormidad de nuestros pecados, y del otro, las penitencias que hacemos para expiarlos. Comparemos nuestras deudas con lo que hacemos para pagarlas. ¡Ay de nosotros! Hijos míos, siglos enteros no serían suficientes para expiar un solo pecado. Hijos míos, ¿dónde están nuestras penitencias que igualan a nuestros pecados? Convengamos, hijos míos, ¿dónde estaríamos si la Iglesia no viniera a nuestro socorro? Aunque nos muriéramos convertidos, la justicia de Dios reclamaría sus derechos,
un fuego vengador nos castigaría rigurosamente, y esto durante muchos años. ¡Ay de nosotros! Hijos míos, ¿quién podría comprender nuestra ceguera de consentir a ir a brillar tantos años en el fuego, y de no querer aprovechar las gracias que el buen Dios quiere concedernos? Pero cuando las indulgencias cesan, es decir, que ya no se les puede ganar, es como si la iglesia de volviera en parte se derrumbara. Lo mismo, una cruz, una medalla, un crucifijo, estuvieran rotos, meliados. Un rosario, al cual le faltara una parte notable de las cuentas, o el cual fuera totalmente deshilado, entonces las indulgencias no estarían allí más. Pero mientras no pierdan su forma, cuando se les renueva, no pierden las indulgencias. Para las fiestas que son trasladadas, Monseñor consiguió del Santo Padre que las indulgencias fueran trasladadas con la fiesta, de modo que las indulgencias no son el día de la fiesta, sino el día que es celebrada. Para ganar las indulgencias, hace falta que el rosario esté bendito para esto. Si no lo está, aunque se haga una oración muy agradable a Dios, no ganamos la indulgencia. Para los que son de la Hermandad del Santo Rosario, rezando los 3 rosarios cada semana, ganan todas las indulgencias que se encuentran en todas las fiestas de la Santísima Virgen, y grandes fiestas, confesándose y comulgando. Una persona que es de la Hermandad del Santo Rosario, puede ganar varias indulgencias plenarias. A la hora de la muerte, los que están alrededor del enfermo deben estar atentos, si el sacerdote no pensó en eso, y hacer que se le dé al enfermo la indulgencia plenaria. Hay indulgencia plenaria. Primero, cuando el paciente recibe la extrema unción. Segundo, cuando recibe la absolución del Santo Rosario. Tercero, pronunciando oralmente, o en el fondo del corazón el nombre de Jesús. Cuarto, rezando la Salve Regina, y sosteniendo en la mano un cirio bendito por el Santo Rosario. Las cruces, las medallas, los rosarios, no pueden darse a otros para ganar las indulgencias, porque las indulgencias pueden ser ganadas solo por aquellos para los que fueron benditos, o a los que se les dio por primera vez. Pero prestando un rosario, las indulgencias no se pierden para el que lo presta. Cuando se lo devuelven, las recupera. Les mostraremos ahora lo que son las indulgencias. Primero les diré que en todas las hermandades hay una indulgencia plenaria el día de la fiesta. De modo que una persona que es de varias hermandades, confesándose y haciendo la comunión santa, puede ganar todas las indulgencias plenarias de todas estas fiestas. Así, si ustedes son de 4 o 5 hermandades, ustedes pueden ganar una indulgencia plenaria para ustedes y todas las demás para las almas del purgatorio. Todavía hay otras indulgencias que hay que ganar sin ser hermandades, como para los que tienen rosarios que se llama brigidinos. Esta palabra brigidinos proviene de Santa Brígida, que fue la fundadora del monasterio, al que el Santo Padre había dado el poder de conceder estas grandes indulgencias. Los que tienen estos rosarios ganan en todas las cuentas 100 días de indulgencias. Aquí está la diferencia que hay entre estos rosarios y los del Santo Rosario. Por los del Santo Rosario, ustedes ganan sus indulgencias solo en el momento que ustedes lo acaban, mientras que con los brigidinos, en cada cuenta ustedes ganan sus 100 días. Pero para ganar estas indulgencias, hay que tener un rosario entre las manos y poner los dedos sobre las cuentas con la intención de ganar las indulgencias. Para todos los rosarios, podemos ganar las indulgencias solo después de haber dicho 3 rosarios. Uno para toda la Iglesia, uno para el Santo Padre, y uno para el que lo tiene bendito. Podemos ganar las indulgencias cuando somos 2 y cada uno responde su parte. Uno dice, Ave María, Dios te salve María, y el otro, Santa María. Cuando se hace el Vía Crucis, hay indulgencia parcial en cada estación, es decir 14, una para sí, y todas las demás para las almas del purgatorio, y esto tantas veces como se quiera hacerlo dentro de un día. Hay 3 maneras de hacerlo.
no necesitan confesarse ni comulgar para ganar la indulgencia del Vía Crucis. Si no estamos en estado de gracia, no podemos ganarlas para nosotros. Pero, aunque estemos en el pecado, podemos ganarlas para las almas del purgatorio. Es verdad que es muy raro que ganemos las indulgencias plenarias en su totalidad. Pero lo cierto es que las ganamos en proporción de nuestras disposiciones. Cuanto más nuestras disposiciones son perfeccionadas, más nos acercamos al término de su mérito. Cuando ofrecemos nuestras indulgencias, no hay que ofrecerlas para todas las almas, pero hay que designar las almas para las cuales se tiene la intención de ganarlas, para su padre, su madre u otros, para las indulgencias que son agregadas a las medallas, a las cruces, a los crucifijos. Si todos estos objetos de piedad fueron indulgenciados por el Santo Padre, o un sacerdote que recibió el poder, hay unas indulgencias plenarias todas las veces que teniéndolo sobre ustedes, o en un lugar limpio de su casa, poniéndose de rodillas, ustedes dicen 5 Padre Nuestros, y 5 Ave Marías, según la intención de la Iglesia que es la conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos, etc., y esto tantas veces como deseen hacerlo. Cuando todos estos objetos han sido indulgenciados solo por los obispos, tienen solo 40 días de indulgencias. Hay que observar que se pueden ganar todas las indulgencias que se reúnan durante la semana, cuando no hace más de 8 días que se confesaron. Los que se confiesan y comulgan en vísperas de la fiesta donde hay indulgencia, pueden sin embargo ganarlas sin esperar al día siguiente. Hay una indulgencia de 2 años besando con respeto la cruz de su rosario que fue bendito. Hay una indulgencia plenaria cuando vienen a adorar a Jesucristo el Viernes Santo. Hay una indulgencia plenaria el día del Santo Patrón, haciendo la genuflexión con respeto. Hay 100 días de indulgencias. Lo mismo, cuando se preparan bien para oír la Santa Misa. Hay una indulgencia cuando hacen su examen de conciencia todas las tardes, diciendo un acto de amor de Dios sobre las perfecciones de Jesucristo, es decir, pensando en su sabiduría, en su misericordia, su bondad y el resto. Hay una remisión de todas nuestras faltas veniales y hasta mortales, en peligro de muerte. Es verdad que hay muchas indulgencias que se podrían ganar, pero que no conocen. Esto es lo que hay que hacer cada mañana. Hay que decir 5 Padre Nuestros y 5 Ave Marías, según la intención de la Iglesia, para ganar todas estas indulgencias que se pueden obtener en el transcurso del día. A pesar de que no pensemos en eso, en el momento, las ganaremos. Sin embargo, todavía hay muchas otras indulgencias. Diciendo las letanías de la Santísima Virgen, hay 300 días. Las del Santo Nombre de Jesús, 300 días. Los actos de fe, de esperanza y de caridad. Hay una indulgencia plenaria cada mes confesándose y comulgando. Elegimos el día que queremos. Hay todavía 100 días de indulgencias para los que instruyen a los ignorantes. Hay 7 años de indulgencias cada vez que los padres y madres, dueños y señoras, llevan a sus niños o sus sirvientes a la iglesia para oír el catecismo. Para los que acompañan el Santo Sacramento, cuando se les lleva a los enfermos, hay 7 años y 7 cuarentenas, es decir, 7 veces 40 días. Los que lo acompañan sin una vela encendida, ganan solo 5 años y 5 cuarentenas. Cuando no se puede acompañar, diciendo un Padre Nuestro y Ave María, de rodillas, hay 100 días. Hay 300 días de indulgencias para los que dicen, Jesús, María, José, les doy mi corazón, mi espíritu y mi vida. Jesús, María, José, préstenme asistencia en mi última agonía. Jesús, María, José, hagan que muera en su santa compañía. Para los que son de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, hay una indulgencia plenaria el día que se es recibido, cada primer viernes del mes y cada primer domingo del mes, y también una vez al mes a su voluntad, si se confesó, si se comulgó, y si dicen 5 Padre Nuestros y 5 Ave Marías,
por las necesidades de la Iglesia. Hay un número infinito de otras, pero les hablo solamente de aquellas que mejor pueden ganar. No sé si ustedes comprendieron bien todo esto. Cuando ustedes no lo comprendan, bien. Hay que preguntarme. No es necesario que conserven el respeto humano. Un sacerdote es solo para instruirse aprendiéndole lo que ustedes no saben y que es necesario para ayudar a salvarse. Ay de nosotros. Si nos perdemos, o si vamos a sufrir muchos años en el purgatorio, esto vendrá de nuestro error, porque tenemos tantos medios de proporcionarnos el cielo. Aquí tienen, hijos míos, grandes tesoros que son puestos a nuestra disposición. Tercero, ¿pero qué debemos hacer para sacar provecho de eso? Es lo que vamos a ver. Cuando un médico ha visto la enfermedad de su paciente, ordena los remedios y luego la manera de tomarlos, porque sin esta precaución, los remedios serían más perjudiciales para él que saludables. Lo mismo ocurre con relación a los medios que debemos emplear para que nuestras almas se fortifiquen. Sé bien que hay algunos que escuchan todo esto con una especie de desdén y de desprecio. Pero compadezcámoslos. Son pobres ciegos quienes creen ver muy claro, mientras que el pecado les ha sacado los ojos. Porque quieren perderse a pesar de tantas gracias que les da el buen Dios. Dejémosles hacer. Tendrán tiempo de llorar y de decirnos que han sido felices de obedecer a la gracia que les conducía. Marchemos a la luz de la antorcha de la fe, busquemos y empleemos todos los medios que el buen Dios nos proporciona para asegurarnos el cielo, pero piensen, ¿qué debemos hacer para ganar todas las indulgencias de las que acabamos de hablar? Hijos míos, van a verlo. La primera condición es estar en estado de gracia y detestar todos sus pecados. La segunda es cumplir todas las oraciones que no son pedidas por el Santo Padre o el Obispo. Esta segunda condición es absolutamente necesaria para nosotros. Primero, digo en primer lugar, que hay que estar en estado de gracia, porque las indulgencias son gracias que el buen Dios concede solo a las personas justas que tienen en ellos la gracia santificante. También vemos que la Iglesia nos recomienda mucho confesarnos y comulgar, y que hay que renunciar al pecado para siempre. Ya que es necesario estar en estado de gracia, es preciso renunciar al pecado de todo corazón, porque saben tan bien como yo, que jamás la gracia, dice Dios, se encuentra con el pecado. Sí, hijos míos, el buen Dios puede perdonar los pecados sin dar la pena, pero jamás remitirá la pena del pecado mientras la ofensa exista en el corazón. Es verdad que el buen Dios siempre está dispuesto a colmarnos de toda clase de bienes, pero quiere que nuestro corazón se desprenda del pecado para unirse a Él, sin condiciones y sin reserva. Hace falta que nuestro corazón se vuelva por completo del lado del buen Dios y todo su odio del lado del pecado. Según esto, ustedes sienten tan bien como yo, que mientras no confesemos nuestros pecados y no los dejemos para siempre, no podemos ganar las gracias de las indulgencias. En segundo lugar, digo que para ganar las indulgencias hay que renunciar a todos los pecados que cometemos. Sería suficiente con tener conciencia responsable de un solo pecado mortal para hacernos todas estas gracias inútiles. Digo además que cuando tenemos afecto a un solo pecado venial, no podríamos ganar las indulgencias en su totalidad. Un pecado venial que cometemos, si no tenemos un verdadero arrepentimiento, no podemos ganar las indulgencias con este. Este es el orden de Dios, que está lleno de justicia, y que relaja sus derechos en cuanto al castigo debido a nuestros pecados, para morir en la medida que nos separemos de la infracción. Debemos detestar nuestros pecados y estar verdaderamente arrepentidos de nuestras faltas. El Santo Padre dice, en las indulgencias que concede, si son verdaderamente penitentes. No dice solamente confesarse de sus pecados, sino que hace falta que el pecador esté afligido de haber agraviado al buen Dios, que se resuelva a abrazar según sus fuerzas los rigores de la penitencia. Es necesario que llore sus pecados. Pero, me dirán,
siempre se arrepiente de haber hecho daño. Ustedes se equivocan. Si ustedes tuvieran dolor de haber ultrajado al buen Dios por sus pecados, no recaerían tan rápidamente como lo hacen. Díganme, hijos míos, si pasando en un camino han sido amenazados de muerte, ¿pasarían por allí el día siguiente? No, sin duda. El pensamiento del peligro que ustedes corrieron les haría tomar otras precauciones. Sería de allí lo mismo si estamos bien apesadumbrados de haber ofendido al buen Dios, no recaeríamos tan pronto, y puede ser en la primera ocasión. ¡Ay de ustedes! ¿Cuántos temen más el pecado, porque hay que acusarse que por los ultrajes al buen Dios? Mi Dios, que de malas confesiones. Examinen esto, y ustedes verán que la mayoría de los cristianos temen más, y están más preocupados de haber hecho daño a causa de la humillación que tienen para acusarse, que por confesar el insulto que le hacen a Dios. Por desgracia, que de cristianos que se condenan de esa manera, que confiesan bien sus pecados, pero que no consiguen el perdón. Lo vemos bastante por todas estas recaídas, que les hacen juzgar bien que todas estas confesiones acaban en sacrilegios. Decimos pues, que para ganar las indulgencias hace falta estar en estado de gracia, y aborrecer sus pecados, sin exceptuar uno solo, incluso el más pequeño pecado venial. Segundo, la segunda condición es hacer todo lo que el Santo Padre manda, y en el tiempo prescrito. Hace falta decirlo de boca. Es como las penitencias que se nos dan en el tribunal de la penitencia, no hay que contentarse con decirlo solamente de corazón, todavía hay que pronunciar las palabras, porque no podríamos cumplir así nuestra penitencia para esperar nuestro perdón. Hay que rezar lo que se nos manda para ganar las indulgencias en espíritu de penitencia, porque nos son concedidas solo para suplir a las penitencias que no podemos hacer. Aquí tienen, hijos míos, todas las obras que hay que hacer para ganar las indulgencias. Son la confesión, la comunión y la oración. Si las indulgencias se refieren a que hay que confesarse y comulgar, es necesario siempre comenzar con la confesión, como acabamos de verlo. Si tuviéramos algún pecado sobre la conciencia, no podríamos ganar las indulgencias. Debemos hacer esta confesión y esta comunión como si fuera la última de nuestra vida, ya que el efecto de las indulgencias nos dispone a ir a gozar sin demora de la gloria de Dios, inmediatamente después de nuestra muerte. En segundo lugar, hay que comulgar santamente, porque es por la Sagrada Comunión que Jesucristo viene a nosotros y pide gracia para nosotros. En tercer lugar, hay que rogar, es decir, haciendo todas las oraciones que son ordenadas en la bula del Santo Padre, no se obtiene esta gracia. Y es por eso que hicimos oraciones para ganar las indulgencias. Esto es para la conversión de los pecadores y la perseverancia de las personas justas. Para ganar todas las indulgencias, cuando no hayan designado las oraciones podemos decir 5 Padre Nuestros y 5 Ave Marías. Cuando hay algunas buenas obras, debemos hacerlas con un verdadero espíritu de penitencia, es decir, con un gran deseo de recibir la gracia que pedimos. Debemos estar convencidos de que ganamos las indulgencias en proporción a las disposiciones que hacemos. De modo que cuanto más nuestras disposiciones sean perfeccionadas, más gracias recibiremos. Díganme, ¿podemos abstenernos de admirar la bondad de Dios, de abastecernos de medios tan fáciles para evitar las penas del purgatorio? Es verdad que todas estas hermandades a las cuales son ligadas tantas indulgencias, son algo muy consolador para un cristiano. Pero el fin para el cual están establecidas es tan precioso y tan limpio que nos lleva a abrazarlas, que cuando queremos reflexionar sobre su fin, no podemos comprender que un cristiano que desea tanto salvarse y agradar a Dios, no pueda meterse. Digamos solamente una palabra sobre eso, porque se ha establecido la hermandad del Santo Sacramento, para agradecer a Dios por haber instituido este gran sacramento de amor, para pedirle perdón del desprecio que se hace a su santa presencia. La del Santo Rosario, para honrar la vida oculta, la vida de sufrimiento de Jesucristo, su vida gloriosa,
para honrar los gloriosos privilegios de la Santísima Virgen, la del Sagrado Corazón de Jesús, para honrar este corazón adorable que nos quiso tanto y que nos quiere tanto, la del Santo Escapulario, para consagrarnos a la Santísima Virgen para toda la vida. Nos promete tomar un cuidado muy particular de nuestras almas y de nuestros cuerpos, nos asegura que no nos perderá de vista un solo instante de nuestra vida. La de Nuestra Señora de los 7 Dolores es para honrar a la Santísima Virgen en el transcurso de la pasión de Jesucristo, donde derramó tantas lágrimas. La de la Santa Esclavitud nos pone a nosotros mismos y todas nuestras acciones en las manos de la Santísima Virgen. Les dejo pensar, hijos míos, cómo todas estas hermandades son capaces de ayudar a salvarnos, ya que no hay un solo instante durante la jornada que no se recé por nosotros sobre la tierra. Qué de oraciones, qué de buenas obras hacen nuestros cofrades en el cielo, que de cofrades están ocupados en pedir a Dios todas las gracias que son necesarias para nosotros. Digamos mejor, es muy difícil que un cristiano, algún malo que sea, perezca, si tiene la felicidad de ser de alguna hermandad, y si reza un poco, así como lo vemos en la historia, donde tantos pecadores se convierten de manera milagrosa. Cuando veo a un cristiano que no es de ninguna hermandad, no sé sobre el que apoyarme para esperar su perdón. Pero si un pecador tiene la felicidad de ser de alguna hermandad, tengo siempre la esperanza, a pesar de que sea malo, pensar de que tarde o temprano las oraciones de otros cofrades conseguirán del buen Dios la gracia de su vuelta. Concluyamos, hijos míos, diciendo que no solo podemos enriquecernos por la parte que tenemos en las oraciones de los cofrades, pero nos ponemos, con el menor esfuerzo que hacemos, en una disposición que nos asegura el cielo. Es la felicidad que les deseo